Bueno, es difícil, sobre esto de la brecha generacional es difícil decir algo, pero me da la sensación que la gente solo entiende a los anteriores cuando ocupa su lugar, es decir, cuando alcanza su edad, ¿no? Uno se reconcilia con sus padres cuando alcanza la edad de sus padres y cuando se convierte en padre, ¿no? Entonces vivimos, sobre todo ahora, yo creo, acosados por dos pinzas, una la de la gente que se ha hecho muy mayor y que entonces tiene una visión apocalíptica del presente, que es como que todo se ha ido al carajo y ya no hay futuro y el mundo se acaba y realmente lo que se acaban son ellos, ¿no? Y hay que aceptar, como todos, que tú te acabas y el mundo sigue. Y luego está esa visión un poco adanista del que llega y cree que no había nada antes de él y que todo se inventa por primera vez y que es el primer hombre sobre la tierra, ¿no? Y que también es una visión bastante estúpida porque en general casi todo se ha vivido antes, casi todo se ha experimentado antes, casi todo se parece en el fondo y en lo esencial a algo vivido anteriormente y por lo tanto el conocimiento del pasado les podría ayudar, ¿no? O podría ayudar a encarar el futuro. Así que estamos un poco en esa pinza a ver quién gana y realmente no gana ninguno de ellos, ¿no? Yo creo que la vida hay que vivirla con lo que tiene de experiencia nueva, pero al mismo tiempo sabiendo que antes que tú ha habido muchos otros y que después de ti pues seguirá habiendo otros muchos. Todas las ficciones que he hecho, ya sean las novelas o las películas, casi siempre partían de algún elemento de realidad, ya fuera una experiencia personal o alguna noticia o personas, digamos, que habían tenido alguna anécdota o alguna relevancia, ¿no? Tengo la sensación de que es muy difícil hacer algo que no tenga una base en la realidad, ¿no? Nace de ahí, lo que pasa es que a la hora de contarlo, a la hora de tú poner en orden las cosas, ya depende del espíritu, digamos, de lo que quieras transmitir. Yo creo que la ficción es imprescindible también para vivir, ¿no? O sea, necesitamos el cuento, necesitamos esa organización lógica de los sucesos, el transmitir a la gente que hay un sentido en las cosas que suceden, ¿no? Porque si uno solo se queda en lo que ha pasado, hay muchísimas cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Que realmente pasan casi accidentalmente. Uno se levanta por la mañana, le cae un tiesto en la cabeza, es muy difícil pensar que eso tenga algún sentido, ¿no? Es cuando miramos el cuadro completo, cuando entendemos que somos personas de paso, que tenemos unas estaciones de nuestra vida, ¿no? Y en ese sentido el documental me gusta, porque es la parte periodística de mi profesión, ¿no? Es la parte que tiene de investigar, de conocer qué cosas han pasado y que a la hora también de escribir la ficción va a tener muchísima importancia. He tocado muchos palos y quizá por eso también te llevas palos, pero en todas me siento yo. O sea, creo que lo que intenté, digamos, cuando decidí no especializarme sobre una sola de mis profesiones, sino combinar varias, es no perder el entusiasmo, o sea, es saltar de una a otra en la parte buena que tienen cada una, en la parte que aún te genera muchas ganas de dedicarte. Entonces, cuando hago una película, es normal que al acabar tengas una cierta fatiga de todos los elementos que has necesitado movilizar, de buscar el dinero, la distribución, la promoción, etcétera. Y entonces tengas ganas de hacer una novela y entonces sentarte a solas y trabajar tú como tu propio jefe, y entonces ese salto de una a otra y a la vez teniendo el periodismo también como un oficio continuado que te da una cierta estabilidad y una cierta libertad, pues en mi caso la combinación de las tres es lo que me hace estar feliz y con el mismo entusiasmo que cuando empezaba. ¿Sabes qué ocurría? Que mis novelas y mis películas eran muy solicitadas en los institutos y entonces iba en muchas ocasiones a hablar a institutos, a ponerles una película, a hablar de una novela y todo el rato pensaba qué curioso porque no son cosas que yo cuando las hice pensara en un público joven o en un público adolescente que está en el colegio, en el instituto, sino que más bien eran que los profesores pues entendían que había elementos que les podían
interesar de esas historias, ¿no? Y iba con el tiempo, tenía ganas de hacer una obra específicamente que retratara y que contara cosas que yo creía importantes para los adolescentes, y ahí fue el momento en el que surgió a escribir El río baja sucio, que es como mi única novela que de alguna manera sale destinada a un público juvenil, ¿no? Pero más bien fue porque por otras obras anteriores me había encontrado hablando con ellos y pensaba, tengo ganas, ¿no?, de hacer algo para ellos, ¿no? Sí, yo creo que al final pasa un poco lo que le pasa a todo el mundo. Cuando tienes 20 años, una persona que tiene 40 te parece muy, muy distinto a ti, ¿no? En cambio, cuando tienes 60, una persona de 40 ya te parece mucho más similar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pasa. Hay muchas veces que hay una distancia generacional que con el tiempo se va acortando y te vas pareciendo más, ¿no? Hay épocas, por eso digo que hay una época en la vida donde crees que eres único, donde crees que eres el primero que llega y todos te parecen viejos, todos te parecen pasados de fecha, y luego vas adentrándote en el mundo y vas diciendo, ah, sí, yo también me voy convirtiendo en eso que veía lejano y que no es tan lejano, está muy cerca de ti. Así que sí, probablemente en su día yo a Fernando le veía como alguien muy lejano, consagrado, tal, y ahora pues le veo más cercano y que prácticamente podemos hablar de las mismas cosas, ¿no?, y comunicarnos como si fuéramos más cercanos en el tiempo. Pero eso yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿no?